lo que se necesitaría para las empresas, pero yo creo que en este momento el mercado de valores se constituye en una de las mejores alternativas para las empresas. Creo que si las empresas logran alcanzar o cumplir con los requisitos que se piden en el mercado de valores, creo que podrían acceder a muy buenas alternativas de financiamiento. Y justamente eso lo que comentaban los compañeros, ¿no? Dentro de las acciones, hablar con las cámaras, tener convenios y demás. Entonces, sí, se tienen convenios con las cámaras. Hemos hecho convenios con CAINCO, con la Cámara de Comercio, que son las más grandes ahorita a nivel Bolivia. Eh, Justamente nos han estado contactando durante este tiempo las cámaras en el afán de poder generar alternativas de financiamiento para sus asociados. Sin embargo, al ser un mercado regulado y al existir normas que se tienen que cumplir sí o sí, eh, más bien es trabajo, yo creo, ahora de las empresas de poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Ya no tanto de parte del sistema financiero, de parte del mercado de valores, no, ya ahora va a recaer en las empresas. Y aquellas empresas que no hayan o que no estén cumpliendo con lo que deberían cumplir de manera obligatoria. Me refiero al tema de formalidad, me refiero al tema de tener información, a tener información contable, estados financieros y demás. Son esas mismas empresas las que están perdiendo oportunidades, ¿no? De acceder al financiamiento. Em, Lamentablemente, la viceministra que estaba en el webinar eh, de hoy tenía algo de razón en decir que le ha tocado una gestión a ella, ha sido invitada en esta gestión de este gobierno, que pues es transitorio, ¿no? Y que las medidas que se han tomado han sido paliativas de alguna manera, eh, pero no han podido hacer nada respecto de una planificación de mediano y de largo plazo. Entonces, lamentablemente, como país, también estamos sujetos a lo que vaya a ocurrir este 18 de octubre y en adelante para saber qué gobierno va a entrar, cuáles serán las propuestas que va a implementar y cómo será la dinámica de trabajo del nuevo gobierno, ¿no? Entonces, todavía hay que esperar, lamentablemente, a ver qué es lo que va a ocurrir a partir de este domingo. Pero bueno, continuando con eso y viendo las alternativas de financiamiento que tendrían las empresas en el mercado de valores, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que pueden las empresas acceder a financiamiento de buenos montos, en buenos plazos, sin garantías reales. Entonces, es una buena alternativa en este momento, una vez más, el poder acceder a financiamiento a través del mercado de valores. Pero claro, todo esto tiene un proceso o si quieren llamarlo así, los pasos que se tienen que seguir para poder hacer una emisión. Entonces, básicamente el flujo de estos pasos está estructurado en este pequeño esquema. Se escriben 7 pasos, ¿no? 7 pasos que se tienen que seguir. El primero es contactar a una agencia de bolsa que va a hacer un trabajo de ingeniería financiera en el cual se va a evaluar la factibilidad de una empresa, que una empresa pueda o no financiarse en el mercado de valores. El segundo paso será elaborar un prospecto de emisión, un prospecto que tiene todas las características de la emisión bueno, de los valores que va a emitir una empresa, ¿no? Que tiene que ser de manera paralela, acompañado de un informe de calificación de riesgo. Una vez que se tiene la ingeniería financiera, el prospecto de emisión y el informe de calificación de riesgo, lo que se hace es inscribir al emisor y posteriormente inscribir a la emisión en la ASFI y paralelamente se inscribe también en la bolsa. Para finalmente, una vez que están inscritos, autorizados, pueda hacerse lo que conocemos nosotros como lanzamiento o colocación. Cuando hablamos de ingeniería financiera, este primer paso es, como les decía, es establecer la factibilidad de que una empresa se pueda financiar a través del mercado de valores.
¿no? En este proceso de ingeniería financiera se determinará si una empresa se va a financiar para capital de operaciones, para capital de inversiones, para hacer un recambio de pasivos, o va a ser una combinación de, eh, de estos tres tipos de financiamiento, ¿no? Siempre va a ser importante tener, saber cuál va a ser el destino de los recursos que le va a dar la empresa que va a obtener financiamiento en el mercado de valores. Entonces, lo que hace la agencia de bolsa conjuntamente con la empresa es ver cuán factible es que la empresa pueda emitir valores y obtener financiamiento. Em, Básicamente de lo que estamos hablando es que esta factibilidad tiene que partir desde evaluar la necesidad, realizar un estudio de mercado que ayudará a determinar el tamaño del proyecto, determinar y diseñar el modelo administrativo adecuado para procesar cada fase de ese proyecto que va a llevar a cabo la empresa, hacer un cálculo de la inversión que será necesaria para los costos de operación y tener un estimado de los ingresos que se van a obtener después de obtener ese financiamiento, identificar fuentes de financiamiento y el nivel de participación en el proyecto. Esto significa que, y esto lo quiero dejar muy claro, como les decía ayer, el financiamiento bursátil debería ser un financiamiento estratégico, ¿no? Pero una empresa necesita financiarse a nivel estratégico y también necesita financiarse a nivel operativo. Por lo tanto, la mayoría de las empresas que se financian a través del mercado de valores tienen financiamiento bancario para, para sus operaciones o para su operativa y también tienen financiamiento bursátil. O también tienen acceso a otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo podría ser el capital de los accionistas, o podría ser, eh, una empresa puede financiarse, por ejemplo, a través de sus clientes, ¿no? O de sus proveedores también. Entonces puede utilizar ese financiamiento en función de la operativa de la empresa y ver, ¿no? Cuál va a ser el nivel de la participación en el nuevo proyecto que quiere encarar una empresa. Definir cuáles serán los términos de la contratación y para las adquisiciones necesarias. Todo esto tiene que estar pensado antes de que la empresa quiera emitir los valores, ¿no? Tiene que ya poderse tener esta información. Si llega a ser necesario, poner el proyecto a disposición de las autoridades de planeación y ambientales, ¿no? Si yo quiero construir una nueva planta, tendré que tener todos los permisos que me permitan construir esa planta, ¿no? No tengo que, no tendría que eh, ser una limitante, decir, no, si no tengo financiamiento no voy a sacar los permisos. No, tiene que ser al contrario. Más bien tiene que decir, yo tengo ya los permisos y más bien necesito ahora financiamiento. Y finalmente, determinar la realización del proyecto a través de un análisis financiero, incluyendo lo económico, social y ambiental. Justamente también hoy día participábamos de un webinar con la Cámara de Comercio Boliviano-Alemana, eh, con este tema que está muy fuerte el día de hoy, que es acerca de las finanzas sostenibles. Entonces, hoy día las empresas no pueden pensar en financiamiento pensando solamente en términos económicos o financieros. No. Ya las empresas hoy día tienen que estar pensando en que tienen que incluir dentro de sus proyectos temas sociales y ambientales. Ya es un hecho, ya es una realidad, ¿no? Hace 20 años posiblemente parecía una teoría y se hablaba de que en algún momento se iba a necesitar, ¿no? Cuidar el planeta, el calentamiento global, ya son términos, son cosas que se han ido viendo desde hace mucho tiempo. Y hoy día ya es una realidad. Los inversionistas cada vez están siendo más exigentes, no solo en temas rentables, sino en temas sociales y ambientales. Y si yo quiero obtener financiamiento y quiero convencerle a un inversionista de que me dé su dinero, yo también tengo que ponerme a pensar en cumplir esos principios que hoy día son los necesarios para poder desarrollarme dentro de un marco de finanzas sostenibles, ¿no? Hoy estamos viviendo nuestro país está viviendo actualmente también, además de las condiciones políticas, estamos viviendo condiciones ambientales, ¿no es cierto?, donde se están quemando muchos espacios ahí de reserva de nuestro país.
Esto está ocasionando daños ambientales a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a preocuparnos y las empresas tienen que comenzar a preocuparse en eso. Si yo voy a hacer una nueva planta, esa mi nueva planta tendrá nomás que en la actualidad cumplir o bueno, desarrollarse de tal manera de que sea amigable con el medio ambiente, tenga energías renovables, haga reciclaje, ¿no? Sin dejar de lado en ningún momento la rentabilidad, ¿no? Sin dejar de lado en ningún momento la rentabilidad. Entonces, ya las empresas tienen que considerar esos factores. Hablando un poquito ya específicamente lo que nos corresponde, digamos, en este análisis de lo que estamos haciendo para el financiamiento, esta factibilidad se enfoca en estos tres: la necesidad, la identificación de las fuentes de financiamiento y el nivel de participación en el proyecto, y finalmente la determinación de la realización del proyecto a través de un análisis financiero. Básicamente en esas tres es en las que Perdón, más... no se está viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? No, no, no. A ver, voy a dejar de compartir. Permíteme un segundito. ¿Me voy? Ah, ¿ahora sí pueden verla? Sí, ahora sí. Qué raro, pensé que la estaban viendo. Me disculpo. Bien, ahí estamos. Se puede ver, ¿verdad? No, Sí, ¿Sí? sí, Sí, se está viendo. Bien. Perfecto. Entonces, como les decía, el análisis de factibilidad que hacen las agencias de bolsa se basa prácticamente en estos tres aspectos, ¿no? La necesidad, la identificación de las fuentes de financiamiento alternativas y la realización del proyecto a través de un análisis financiero. En uno de los comentarios que leía también en el foro, me decía, bueno, yo necesito evaluar todo el portafolio que tengo disponible para obtener financiamiento y eso es lo más correcto que puede hacer una empresa, ¿no? No solamente eh, ir a la banca, sino debería yo analizar eh, cómo me va a prestar un banco, en qué condiciones, en cuánto tiempo. Podría ir a un fondo de inversión cerrado también y evaluar los mismos aspectos, en qué condiciones, a qué costo, a qué tasa, a qué plazo. También podría ir al mercado de valores y ver también una oferta pública, cuánto me costaría, cuáles serían los costos, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener todo el portafolio, todo el abanico disponible ahí para una vez que tener esa información, recién tomar una decisión de por cuál me voy a ir, ¿no es cierto? Em, Hay un pequeño caso que les había dejado en el material, es solamente para que puedan, de alguna manera, eh, ustedes puedan evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que harían o qué tipo de financiamiento necesitaría mi empresa, ¿no? Si tuviese algunos números como estos, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí, este es el balance de una empresa que le he puesto el nombre de Hielo SA, ¿no? Que tiene información al 31 de marzo y está al 31 de marzo de 2018, 2017, 18 y 19. Entonces aquí tengo mi activo, la parte izquierda de mi balance, tengo mi pasivo y tengo el patrimonio de esa empresa. Entonces yo tengo aquí los números. Voy bajando y veo también mi estado de resultados, y en el estado de resultados, aquí, por ejemplo, ya puedo darme cuenta que esta empresa ha generado pérdidas el año 2017, el 2018 ha tenido utilidades y el 2019 también ha tenido
utilidades, ¿no? Entonces ya me doy cuenta de que esta empresa ha ido mejorando en estos últimos 3 años. Si voy al estado de resultados, veo los mismos datos, ¿no? Donde tengo la utilidad de la gestión, donde primero tenía pérdidas, luego he tenido utilidades y también he tenido utilidades en el año 2019. Solitos estos números así fríos no me dicen mucho, ¿no es cierto? Tengo aquí mi cuenta caja, cuentas por cobrar, inventarios y otras cuentas, ¿no es cierto? Tengo mi activo no corriente también, tengo mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente y el patrimonio. Entonces, no, solos los números generalmente no me dicen nada. ¿A qué tengo que acudir? Tengo que acudir a las notas de los estados financieros de la empresa para ver cómo están compuestas cada una de mis cuentas y bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Y adicionalmente a eso, tendré nomás que hacer un análisis de algunos indicadores, ¿no? Pues puedo, por ejemplo, ver mis indicadores de liquidez, ¿no? Calculando el ratio circulante o haciendo una prueba ácida. Puedo ver mis niveles de apalancamiento, ¿no? El activo sobre el pasivo y el pasivo sobre el patrimonio. Puedo ver mis indicadores de rotación, de inventarios y de cuentas por cobrar y mis indicadores de rentabilidad, ¿no? Entonces, si estoy haciendo un análisis de factibilidad, básicamente lo que hace la agencia de bolsa es entra, pide información financiera y la empresa le presenta esto. Le presenta sus estados financieros, le presenta las notas y le presenta los indicadores tal cual los ha calculado. Entonces, la agencia de bolsa, cuando ve esta información, una vez que ha confirmado la información de esto, entonces ya de alguna manera puede darse una idea de sugerirle a la empresa qué es lo que debería hacer. Fíjense ustedes, hagamos un análisis rapidito solamente del año 2019. Me dice que el ratio circulante es de 0,91. Me dice que la prueba ácida es de 0,51, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el ratio circulante es dividir el activo sobre el activo corriente sobre el pasivo corriente, y la prueba ácida es el activo corriente menos inventarios sobre el pasivo corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo aquí. Y después veo cuán apalancada está la empresa, ¿no? Me dice aquí que el activo es 2 veces más grande, casi 3 veces más grande que el pasivo, y que el pasivo es, no es una vez 1,17 más grande que el patrimonio de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso me está diciendo lo que son los ratios de apalancamiento. Si yo me pongo a pensar solamente en estos dos indicadores, en lo que son de liquidez y apalancamiento, ya me puedo dar una idea de más o menos qué podría sugerirle yo a la empresa que haga para sus necesidades de financiamiento. Ya puedo yo detectar aquí cuáles son sus necesidades de financiamiento. Ustedes, viendo estos numeritos, ¿cuáles creen que serían las necesidades de financiamiento de la empresa? ¿De largo plazo o de corto plazo? ¿Qué creen ustedes? Buenas noches, doctor. Vicente, perdón. Sí, sí, sí. Para comenzar, pienso que el indicador de liquidez, y justo eso quería preguntar ayer, pero se me fue. Se dice que cuando hay exceso de liquidez en una empresa, quiere decir que la empresa está mal, hablando financieramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está invirtiendo el dinero que tiene en efectivo, en realidad. Ahora, yéndonos al punto de los indicadores de liquidez, específicamente, esta empresa no tiene suficiente liquidez porque el circulante debería estar en un promedio entre 1 y 2%. Esto tiene menos de 1, por lo tanto, esta empresa no tiene liquidez. No tiene liquidez. Hablando del apalancamiento, también tiene un promedio ¿cómo se llama? Creo que era de entre 0,
0,30 o 0,50 creo, y esto tiene exceso desde mi punto de vista, porque tenemos, a ver, activo sobre pasivo. Entonces, si analizamos cuánto tenemos del total activo sobre total pasivo, creo que esto no, la empresa no nos rinde. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no sé, porque que yo sepa, tenemos rangos para medir tanto la liquidez, el apalancamiento y las rotaciones. Bueno, solamente esto era un comentario, no sé desde qué otro punto de vista lo pueden ver. Bien, perfecto, perfecto esa información que tú nos brindas, porque un buen financista, dada la respuesta que tú comentas en este momento, te respondería con una palabra clásica que manejan los del ambiente financiero, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Uno sabe? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es una salida más? ¿No? Una salida sobre todo cuando alguien da una respuesta. Y la respuesta es, depende, realmente depende, ¿sí? Sobre el tema que comentabas, por ejemplo, de liquidez, por eso justamente cuando veíamos la parte de inversión, yo les decía que una empresa tiene que conocer cuáles son sus necesidades de liquidez dependiendo de sus operaciones, ¿no es cierto? Y calculábamos ahí el efectivo óptimo que tiene que tener una empresa. Y esto podría terminar o concluir en que no necesariamente, ¿no? Por el modelo de negocio, por la actividad que realiza la empresa, no necesariamente debería tener, por ejemplo, un ratio de liquidez de 2:1, ¿no es cierto? Sí, en la teoría nos habla de algunos parámetros mínimos que podría o debería tener una empresa. Sin embargo, dependerá mucho del modelo de negocio de mi empresa y depende también de mis necesidades, ¿no? De efectivo. Por ahí mi empresa realmente no necesita mucha liquidez, ¿no? Porque mis operaciones son de más largo plazo. Entonces, tener un ratio de liquidez como en este caso de 0,91, por ahí es lo mejor y es lo más óptimo para mi empresa. Por ahí, ¿no es cierto? No sabemos qué habrá que hacer por detrás de la información así fría en números. Habrá que ver, digamos, a qué se dedica la empresa, cuál es su rubro, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar. Por eso, ese es el trabajo que justamente hacen las agencias de bolsa. No se basan solamente en los números, así como los estamos viendo ahorita en la pantalla, sino se basan en un análisis un análisis holístico, se podría decir, donde se evalúa desde el sector de la empresa hasta lo último del mismo negocio o de la misma empresa. Entonces, por eso es súper importante hacer este análisis de factibilidad, no solo a la hora de querer hacer inversión, sino a la hora de querer obtener financiamiento. Estos números, así fríos como lo ven, y yo les decía, ya me puede dar una idea de más o menos cuál es la necesidad que tiene esta empresa, porque sí, porque podemos decir que en el corto plazo no está pudiendo cubrir sus obligaciones, ¿verdad? En esta empresa sí, por ahí podría tener un problema en el corto plazo porque su ratio de liquidez es menos de 1. Pero tendríamos que subir a los números, que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Y yo tengo que aquí ver, ¿no es cierto? Tengo aquí que mis cuentas por cobrar, ¿no? Son de 90.625 bolivianos y mis préstamos, ¿no? Son de 185.294. Si yo hago un ejercicio, para eso también, digamos, la mayoría de las empresas lo que hacen es hacer el análisis vertical y horizontal que nos han explicado, ¿no es cierto? O que lo hemos aprendido en determinado momento. Yo quiero saber, o lo que me interesa saber en este momento es estos préstamos, estas deudas que yo tengo, ¿cuántos representan de lo que es mi total pasivo?
¿no? Eso es lo que me interesará saber, ¿no? Y estamos hablando de que este préstamo que tengo en el corto plazo representa el 58% de mi pasivo, ¿no? Si me fijo, obviamente ya viendo estos números, veo el pasivo de largo plazo y son 10.436. Es decir, mis deudas ahorita me están acogotando en el corto plazo. Y eso sí lo está reflejando mi indicador, ¿no? Puede que mi modelo de negocio funcione así. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera, con estos indicadores, esta empresa está generando utilidades, ¿no es cierto? Puede que mi negocio funcione de esa manera, pero como les digo una vez más, habrá que evaluar cuál es el modelo de negocio. Este es un ejemplo simplemente, ¿no es cierto? Pero si yo me voy a los números fríos, digo, no, esta empresa tiene mucho endeudamiento en el corto plazo. Y más bien sus ratios de largo plazo, sus ratios de apalancamiento, están bien, ¿no? Es más, como decía su compañero, la cantidad de activos que tiene versus la cantidad de pasivos es más grande, por lo tanto, en lo conceptual, se estaría diciendo que esta empresa está siendo ineficiente por el uso de sus activos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la parte teórica ahí. Y si yo le estoy queriendo hacer un financiamiento a esta empresa, lo que básicamente le podré sugerir, ¿no? No es que se endeude a largo plazo, ¿no es cierto? Simplemente por endeudarse, no. Sino lo que yo le sugeriría a esta empresa a la hora de obtener financiamiento es que haga un recambio de pasivos específicamente. Que esta deuda que tiene en corto plazo la convierta en una deuda de largo plazo, ¿no? Haciendo lo que se llama un recambio de pasivos. Y esto me permite, el mercado de valores me permite poder hacer esto con las empresas. Muchas empresas, muchas de las empresas, prefieren ir a la banca porque ya conocen la banca y saben, y son clientes de la banca, pero la banca los tiene así acogotados, ¿no es cierto? Los tiene casi ahorcados, casi asfixiadas a las empresas. Y se siguen endeudando en el corto plazo, ¿no? 2, 3 años como máximo. Algunas empresas acceden a financiamiento de 5, 7 años, muy pocas. Generalmente se financian a 2 a 3 años. Entonces, estas empresas, que en su mayoría tendrían esta figura, donde sus préstamos están en corto plazo y tienen que ir pagando capital e intereses, si yo voy al mercado de valores y me hacen así un análisis así sencillito, rápido, posiblemente lo que harían en el mercado de valores es sugerirme que yo me financie a largo plazo, que pague mis deudas de corto plazo y más bien eh, pueda programar mi financiamiento de manera más estratégica hacia unos 5, 10 años, ¿no es cierto? Y eso podría ir pagándolo más cómodo sin tener que estarme preocupando todos los meses de pagar intereses y capital, ¿no? Es un ejemplo súper simple, súper sencillo. Una vez más, van a ver ustedes esto cuando vean el módulo de estructuraciones. Ahí van a ver muchísimo mejor esta parte y van a entender con el profesor, seguramente van a ver de cómo, una vez que se hace el análisis, yo puedo decirle a la empresa y recomendarle, haremos este financiamiento, ¿no? Eh, haremos este análisis de factibilidad y realmente sí te vas a poder financiar en 5 años, en 10 años, o a 10 años, o a 15 años, o a 12 años, o a lo que la empresa esté buscando en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante hacer ese análisis de factibilidad. Las agencias de bolsa son expertas en hacer ese análisis de factibilidad, ¿no? Todo el tiempo lo van haciendo con las empresas y también en determinados momentos, como el caso de Bolispaña, que les decía que ustedes pueden revisarlo, eh, cuando ha hecho la empresa, una vez que ha hecho todo la empresa, la agencia de bolsa, con su experiencia, le podría decir a la empresa, mira, no es factible que en este momento tú te financies en el mercado de valores, ¿no? Entonces también podría darse ese resultado.
Bien, siguiendo con el proceso o con el flujo que se tiene para el tema de financiamiento, entonces, después de que se ha hecho el estudio de o el análisis de factibilidad, yo debo elaborar un prospecto de emisión, un folleto, ¿no? Un prospecto cuyo contenido tiene toda la información que respecta de la empresa y de los valores que se van a emitir. Hay responsables ahí en la elaboración de este prospecto, sí, que básicamente es la agencia de bolsa y la empresa, ¿no? Y tiene un objetivo. El objetivo es que proporcionar al público potencial inversionista, toda la información respecto de los valores que se van a emitir. ¿Y esto para qué? Para que el inversionista pueda tomar una decisión de si invierte o no. Y en el mercado de valores esto es obligatorio elaborar este. Yo les invito, si es que ustedes no los han visto, en la página de la bolsa están, así como ustedes ven en la parte izquierda de su computador, los prospectos de emisión, y ahí se describen todas las características, desde el monto que se va a emitir, como en este caso, o desde el nombre de la emisión, en este caso dice bonos Prolega 2, la emisión 3, y el monto que está autorizado para esta emisión, que por ejemplo son 5 millones. Y dentro de este cuadrito y en todo el documento, que son más de 100 hojas, más de 200 en algunos casos, está toda la información del emisor. Si yo leo ese documento, recién podré tomar una decisión de si voy a invertir o no. Tendré que ver, por ejemplo, las obligaciones, los compromisos a los que está asumiéndose la empresa, tendré que ver los mecanismos de salida que tengo yo para invertir en esta empresa, qué pasa si no me paga, ¿cierto? Toda esa información tiene que estar en ese prospecto de emisión, en ese folleto de emisión. Y obviamente esto irá acompañado una vez más con el informe de calificación de riesgo, ¿no? Si ustedes se fijan en esta parte, en la parte inferior izquierda, aquí dice A3, ¿no? Y eso va a estar en un informe de calificación de riesgo que acompaña al prospecto de emisión. Entonces, yo tengo que también tomar en cuenta esa información que me da la calificadora de riesgo, ¿no? Entonces me dirá, esta emisión tiene triple B, tiene calificación A, A3, A2, A1, o calificación AA, AA3, AA2, AA1, o calificación triple A, que es la más alta calificación, ¿no? ¿Y qué me está midiendo esto? Básicamente lo que me mide es la capacidad crediticia que tendría esta empresa, ¿no? Básicamente lo que está midiendo este informe de calificación de riesgo es el riesgo crediticio. Es decir, que si yo voy a entregar un dinero a la empresa, cuán factible es de que esa empresa cumpla con esa obligación en los tiempos y condiciones pactados, ¿no? Entonces, eso me está diciendo esta calificación. Y en nuestro país, para los valores de deuda, estamos hablando de los bonos principalmente, es obligatorio contar con una calificación de riesgo. Si volvemos a lo que hablábamos en el tema de inversionista, por si acaso esta calificación de riesgo no es una recomendación, no es una sugerencia, ¿no es cierto? Es solamente información que yo debo tomarla en cuenta o no. Porque si yo soy un inversionista más arriesgado, posiblemente yo quiera invertir en empresas que tengan calificación W o B. ¿Qué va a significar esto? Que si yo estoy apuntando a invertir en una empresa que tiene mayor riesgo, mi expectativa seguramente es de que voy a tener mayor rendimiento, ¿no? Entonces, la calificación de riesgo no es un impedimento para un inversionista, sino es solamente información. Quiero contarles que, por ejemplo, cuando se dio la crisis hipotecaria del año 2008, 2009 en Estados Unidos, uno de los principales actores a los que se llamó en los juicios que hubieron en aquel entonces era justamente a los representantes de las empresas calificadoras de riesgo. Y les llamaron y les preguntaron, ¿no? ¿Por qué ustedes han calificado como triple A el viernes y el día lunes tenía una calificación de triple B o doble B, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Y todas las calificadoras de riesgo que estaban presentes ahí utilizaron el argumento
diciendo que lo que ellos brindaban era solamente un informe, ¿cómo se llama? Independiente, ¿no? Y que si han habido inversionistas que han tomado esa calificación como algo cierto, eso es problema del inversionista. Y tenían toda la razón, porque justamente ese es el trabajo que hacen las calificadoras. Es una opinión solamente. Es una opinión basada en una evaluación, ¿ya? Entonces, no certifican ni garantizan nada. Y eh, quedaron absueltos en aquel momento las empresas calificadoras de riesgo, no se hizo ningún cargo porque ese es el argumento que han utilizado ellos y es plenamente válido, ¿sí? Es plenamente válido. Entonces, eh, obviamente como emisor, para emitir valores, yo lo que tendría que buscar es siempre tener una buena calificación, porque esto me va a implicar que mi empresa tiene menor riesgo, por lo tanto tendré que pagar también menor costo por mi financiamiento, ¿no es cierto? Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Bien, finalmente en ese proceso de emisión, siguiendo los pasos que se tienen que se siguen para poder hacer una inscripción, ¿no? Tengo que inscribir en ASFI, inscribo al emisor y a la emisión, luego inscribo en la bolsa, solamente la emisión ya se inscribe en la bolsa y posteriormente se hace la colocación o la negociación, ¿no? Entonces, ese es el proceso que que tiene que ser una empresa que quiere obtener financiamiento. Aquí les traigo un ejemplo de la banca. La banca es uno de los que más utiliza el mercado de valores para financiamiento, ¿no? Y les traigo un pequeño ejemplo de lo que es la deuda subordinada, ¿no? Instrumentada mediante bonos bancarios bursátiles, ¿ya? Es importante entender que, por ejemplo, los bancos tienen un coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no? Que les pide obligatoriamente la regulación para estas entidades, que es dentro del 10%. ¿Qué es esto? Que tienen que hacer una división del capital regulatorio dividido entre los activos ponderados por riesgo de los bancos, y eso tiene que darles mayor o igual a 10%, ¿no? ¿Por qué podría tener variaciones este CAP, este coeficiente de adecuación patrimonial? Podría ser porque, digamos, un banco tenga pérdidas, ¿no? O porque tenga un incremento de la cartera. Entonces, lo que tienen que hacer los bancos es implementar soluciones que pueden ser, que serían incrementar el capital regulatorio o, por otro lado, disminuir su cartera. ¿Creen que eso sería eficiente para un banco? La respuesta es posiblemente no, ¿no es cierto? Que un banco disminuya su cartera, ¿no? Por incrementar y que incremente su capital regulatorio, no sería un negocio de un banco, ¿no es cierto? Entonces, se presentan algunas alternativas. Si yo, por ejemplo, quiero incrementar el capital regulatorio, ¿no? Puedo hacer emisión de acciones, ¿no? O sea, incrementar mi capital primario, ¿no? Puedo capitalizar las reservas que tiene un banco, o puedo hacer un incremento, tendría que ser una emisión de acciones, el BNB lo hizo alguna vez y el Banco Ganadero también hizo emisión de acciones de oferta pública. Sin embargo, esta primera opción eh, tendría como efecto tal vez la dilución, ¿no es cierto? Dilución de los derechos económicos y los derechos políticos. Por ahí es mucho capital lo que necesito, entonces tendré que emitir muchas acciones o tendré que emitir una buena porción de mi sociedad en acciones y puede que inclusive queden otros como dueños, ¿no es cierto? Entonces, no es una alternativa. Y lo que les ofrece el mercado de valores a los bancos es que más bien incrementen el capital secundario, se llama, a través de obligaciones subordinadas, ¿no? También podría ser a través de la capitalización de las previsiones voluntarias que hace un banco, pero principalmente a través de la emisión de obligaciones subordinadas. ¿Qué es una obligación subordinada?
Primero es un pasivo financiero, que está subordinado en su pago al resto de los pasivos. ¿Qué significa esto? Que un banco en sus pasivos tendría primero seguramente las deudas con el Estado, después las deudas con sus clientes, y lo último que pagaría sería este endeudamiento que está subordinado al resto, ¿no? Al resto de las deudas que tiene una entidad. Únicamente antes de cubrir lo que son los accionistas, está privilegiado pagar esta deuda subordinada, ¿no es cierto? Entonces, por eso sería casi lo último que se paga. Sin embargo, esto sirve, en algún momento serviría también para que la entidad o la entidad bancaria pueda absorber pérdidas, ¿no? En caso de que realmente sus recursos patrimoniales sean insuficientes. Y en Bolivia, por las características que tiene este financiamiento subordinado, es un instrumento que se lo considera o lo consideramos como cuasi capital, porque es una deuda, es una obligación, pero en vez de estar en el pasivo, se lo computa como parte del capital regulatorio. Entonces, ¿qué es lo que busca un banco con esto? ¿No? Un banco lo que busca es incrementar su capital regulatorio sin afectar la colocación de cartera. Entonces, capta recursos en el mercado de valores a través de una obligación subordinada y estos mismos recursos que ha captado los utiliza para colocar cartera. Entonces, podría verse que es un negocio, o bueno, tal vez podríamos decir que es como trabajar con plata ajena, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el banco es trabajar con plata ajena. Se está prestando de inversionistas para sacar créditos. Sin embargo, tiene algunas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda computar como parte del capital regulatorio, el plazo de una obligación subordinada tiene que ser superior a 5 años, no puede ser menor. Tiene que haber una acta de aprobación de la Junta de Accionistas del banco y tiene también que tener una no objeción por parte de la ASFI, de la Dirección de Bancos en la ASFI. Entonces, se instrumenta a través de la emisión de bonos, la ASFI da la autorización de la emisión, la ASFI también realiza el registro en el RMB y autoriza la oferta pública. La agencia de bolsa hace la colocación en la Bolsa Boliviana de Valores o a través de la bolsa, y la ASFI, una vez más, tiene que dar la no objeción como cómputo como parte del capital regulatorio. No nos olvidemos que un banco podría emitir bonos de largo plazo o bonos corporativos, y eso formaría parte de su pasivo, pero si quiere emitir bonos bancarios bursátiles o bonos subordinados que computen como parte de su capital regulatorio, tendría que tener esta no objeción de la ASFI. Se tiene que presentar un sustento técnico, los bancos tienen que presentar un sustento técnico que esté aprobado por su junta, además, en el que se indican las proyecciones y las metas que se desean alcanzar con la obtención de este financiamiento subordinado, ¿no? Y el cómputo de la obligación subordinada como parte del capital regulatorio estará en función al porcentaje de cumplimiento de esas metas que se están estableciendo en el sustento técnico, ¿no? En el sustento técnico que se está presentando a la ASFI. Tiene que el banco también, como condiciones y restricciones, deberá restringir la no distribución de dividendos, ¿no? O sea, no va a poder distribuir dividendos, el equivalente por lo menos a lo que son las cuotas que van venciendo en la gestión de su obligación subordinada, no pueden distribuirse como dividendos. No puede incumplir sus metas y la ASFI puede imponer otro tipo de restricciones, ¿no? Si la ASFI ve por conveniente, podría imponerle otro tipo de restricciones a la entidad antes de que haga su emisión de bonos subordinados. Los bonos subordinados no son capitalizables, es decir, no pueden ser convertidos en acciones. Existen los bonos que pueden ser convertidos en acciones. Hay bonos
obligatoriamente convertibles en acciones y hay bonos opcionalmente convertibles en acciones. Entonces, ahí, en esto, un bono subordinado no puede ser convertible en acción. El incumplimiento del pago de uno de estos bonos, o de uno de los cupones de estos bonos, sería causal de intervención de la ASFI, es decir, si en algún momento un banco no paga su bono subordinado, inmediatamente la ASFI puede intervenir esa entidad. Y la obligación subordinada admite pagos al vencimiento, admite amortizaciones periódicas o en cuotas y también puede hacer prepagos. Esa es una ventaja que tienen los bancos, que en determinado momento podrían hacer el prepago de esa obligación subordinada. Tiene que hacerse un reemplazo de la deuda subordinada, ¿ya? El pago o la amortización debe ser reemplazada por capital en la misma fecha de pago. Entonces, yo tengo mi obligación subordinada como parte del capital regulatorio. En el momento que voy a hacer un pago, debo reemplazarla con capital. Obviamente, ¿qué es lo que hacen los bancos? Si se han prestado ellos dinero, que lo colocan como cartera, cuando recuperan la cartera, es esa misma plata que va girando, ¿no es cierto? Esa misma plata que hacen girar. Obviamente lo que ellos han ganado va a ser los intereses del que han pagado los prestamistas de la institución. Pero lo que se busca es que haya un efecto neutral. Una vez que ya ha incrementado el capital regulatorio, ¿no? Con esta obligación subordinada, no podría disminuir el capital regulatorio. No tengo que disminuir en ningún momento, ¿no? En ningún momento, cuando estoy pagando esa obligación, no tengo que disminuir, sino más bien lo que tienen que buscar los bancos es que haya un efecto neutral en su capital regulatorio que les permita mantener la solvencia y eventualmente que toda deuda subordinada implica la capitalización de la entidad financiera, es decir, la empresa tiene que ir capitalizando constantemente. Entonces, si ustedes ven los bancos en los últimos años, se van a dar cuenta de que su capital ha crecido, en algunos más que en otros, obviamente, muchísimo ha crecido su capital, pero es justamente porque han utilizado la deuda subordinada, ¿no? Y cómo pueden reemplazar esta deuda subordinada. Podrían hacer aportes de capital, como les digo, o lo que hacen básicamente es hacer una reinversión de utilidades. El colocar la cartera en sus prestamistas les ha generado rentabilidad y es esa rentabilidad la que va a ir a reemplazar la obligación subordinada y va a formar parte de lo que es el capital regulatorio, ¿no? Les traigo información aquí un poco pasada, pero era la que tenía de primera mano, 2017. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el Visa, el Banco Económico, el Banco Ganadero, el Banco Sol, el Banco FI, el Banco Fácil. Miren cuánto han capitalizado o cuánto han reemplazado en deuda subordinada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el Banco Económico, 28.650 millones, ¿no? De bolivianos, si no me equivoco, es este dato que tengo aquí, en lo que ha sido reemplazo de su deuda subordinada. Y este monto, después ha ido a capitalizarse, forma parte ahora del capital de los bancos. Entonces, como les digo, si ven la cuenta de capital de los bancos, van a ver cómo ha crecido. Si ustedes siguen las noticias y los hechos relevantes de la bolsa, van a ver que constantemente hay incrementos de capital en los bancos, ¿no? Sale hechos relevantes, incremento de capital, Banco Ganadero, hechos relevantes, incremento de capital, Banco Nacional de Bolivia. Y esto no significa que los bancos están emitiendo acciones, no, solamente por el efecto de su financiamiento subordinado es que están pudiendo incrementar su capital. Mientras más capital tengan, obviamente más colocaciones pueden hacer. Una consulta. ¿Sí? Sí, dime. ¿Y qué pasa que el vencimiento del bono subordinado, ahí disminuye su capital, llega a disminuir su capital? No, como te digo, no tiene que disminuir. Los bancos tienen que buscar la forma de en ningún momento volver a disminuir ese capital. Por eso tienen que reemplazar la obligación subordinada con incrementos de capital, ¿no? Lo veíamos aquí. ¿Cómo puedo reemplazar? ¿No es cierto?
si quisiera el banco, pediría a sus accionistas que hagan más aportes de capital, que no es la idea, no es lo óptimo. Lo que hacen básicamente es, como les digo una vez más, yo me he financiado a través de deuda subordinada, he colocado cartera, de esa cartera que yo he colocado estoy recibiendo pagos de intereses, que me está generando utilidades. Entonces, esas utilidades, lo que hago es, las vuelvo capital, ¿no es cierto? Estoy capitalizando esas utilidades, ¿no? Y ahí voy reemplazando esa obligación subordinada. Y dependiendo de cómo se haya estructurado, digamos, a partir del quinto año recién empiezo a hacer amortizaciones, a partir del quinto año voy a ir reinvirtiendo utilidades en el sentido de reemplazar esa mi obligación subordinada. Entonces, no puede disminuir el capital regulatorio. ¿Sí? No pueden hacer disminuir el capital regulatorio. Algunos documentos importantes. De nada, de nada. Algunos documentos importantes en lo que es la emisión de bonos es el acta de la Junta General Extraordinaria de los bancos, ¿no? En este caso es una Junta General Extraordinaria que aprueba la emisión, ¿no? Se puede hacer bajo programas de emisión o se pueden hacer emisiones independientes, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo hago un programa de emisiones, digamos, pongo un monto de 10 millones y dentro de ese programa voy sacando 5 emisiones puedo sacar de 2 millones, ¿no? Que en total sumarían los 10. Esto puedo hacer no solo con las obligaciones subordinadas, sino también puedo hacer con bonos corporativos. O puedo hacer una emisión solita, ¿no? Una emisión individual, digamos, de 10 millones. Puedo hacer eso. Pero cada emisión, si yo lo hago bajo un programa, cada emisión bajo ese programa va a requerir autorización de la Junta de Accionistas. Se han dado casos en los que un banco ha inscrito un programa de 10 millones, ha sacado la primera emisión, digamos, de 5 millones, y después ya no ha vuelto a sacar emisiones, ¿no? Y eso ya dependerá de las necesidades de cada banco. Se hace una declaración unilateral de voluntad, que es un documento legal, se tiene que presentar el sustento técnico con las proyecciones y las metas, y se tiene que presentar el prospecto de emisión, ¿no? Obviamente, la normativa legal aquí es la Ley de Servicios Financieros, hay un reglamento de suficiencia patrimonial y ponderación de activos que está en la recopilación de normas del sistema financiero de la ASFI, hay un reglamento de obligaciones subordinadas como computables como parte del capital regulatorio, también está en la recopilación de normas de la ASFI, y del mercado de valores se aplica la ley del 1834, el reglamento del RMB y el reglamento de oferta pública, ¿no? Entonces, todo eso se aplica para que los bancos puedan emitir obligaciones subordinadas. Bien, obviamente existen otras alternativas de financiamiento y la primera son los fondos de inversión cerrados, ¿no? Si no me equivoco, ya les había explicado un poco esto, ¿no es cierto? Que se crea un fondo, se constituye un fondo con un objetivo determinado, como por ejemplo apoyar al sector inmobiliario, hay un fondo que apoya al sector inmobiliario. Este fondo de inversión cerrado recibe los recursos de los inversionistas y después los invierte, ¿no? Los invierte o financia empresas que cumplan con el objeto para el que ha sido diseñado este fondo. Desde el año 2018 estos fondos han ido creciendo y justamente hoy día parte de lo que hablábamos con el Ministerio de la micro, pequeña y mediana empresa, decíamos, deberíamos en este momento, en esta coyuntura, deberíamos fomentar y fortalecer el desarrollo de más fondos de inversión. Lo que significaría o lo que representaría es, de alguna manera, ir a la ASFI, ¿no? La ASFI con la dirección antigua tenía o se inventaba muchas restricciones en el caso de los fondos, porque un fondo está diseñado, puede ser nacer de la imaginación de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podría en este momento querer hacer un fondo de inversión cerrado para las fintech, ¿no? Debería poder hacerlo,
Deberíamos poder hacerlo en este momento. En este momento necesitamos esos recursos. Yo voy a diseñar mi fondo en función de lo que necesita, ¿no? Tendrá un porcentaje de cobertura, tendrá su objetivo, tendré mi política de inversión, ¿no? Tendré los límites en los cuales voy a invertir en empresas, en estas fintech o en empresas de tecnología, por ejemplo. Pero cuando llega a la ASFI para su autorización, generalmente es ahí donde se han trabado. Yo tengo conocimiento de varias personas que trabajan en las AFIs que han presentado sus fondos a la ASFI hace 5, 6 años o más en algunos casos, y hasta ahora no tienen la autorización. Entonces hay que cambiarle el chip ahí a nuestro ente regulador para que pueda aprobar esos fondos. Y ahorita es seguro que si hubiesen fondos para fintech, fondos para pymes, fondos para, no sé, para emprendedores, ¿no es cierto? Yo creo que eso podría potenciar un montón esta industria que son los fondos cerrados. Obviamente, también las SAFIs tendrán que mejorar su capacidad de cumplir con el trabajo que les es encomendado, ¿no? También es una de las razones por las que la ASFIT pone tantos peros a veces ahí, ¿no? Porque las SAFIs tienen, o sea, en algún momento se entendía que las SAFIs querían, los fondos de inversión cerrados, perdón, se quería que capten recursos del público en general, ¿no? Y esto es un poco complicado, porque si yo me comprara una cuota de participación de un fondo cerrado, no puedo ir al fondo y pedir que me devuelvan mi plata, ¿no? Como en un fondo abierto. Lo que tengo que esperar hasta que venza el fondo de inversión cerrado, o en todo caso tengo que venderla en el mercado secundario de la bolsa. Entonces, se volvía un poco complejo por ahí, ¿no es cierto? Había un poco de observaciones ahí de parte de la ASFI. Y en la cantidad de participantes también. Por eso les han dicho mínimamente 3 participantes por cada fondo. Y claro, yo tengo a los fondos de pensiones, previsión y futuro. Mi fondo es de 50 millones de dólares, ¿no? Cada cuota de participación es de $1 millón. Entonces, muy difícil, digamos, que una persona natural me pueda comprar una cuota de participación. Difícil también que otro tipo de empresas que no estén relacionadas al tema de inversiones me quieran comprar esas cuotas de participación, ¿no? Entonces, mis únicas alternativas eran ahí los fondos de pensiones, pero si necesito un inversionista más, solamente buscando ese inversionista es donde se pierde tiempo o a veces no aparece ese inversionista que se necesita. Entonces, hay temas regulatorios que deberíamos poder solucionar o allanar en este tiempo para que se mejore esta industria de los fondos cerrados y llegue ese financiamiento hacia las empresas que son las que más van a necesitar ahora. Y finalmente puedo también financiarme a través de los procesos de titularización, ¿no es cierto? Este es un mapita que utiliza el BDP, Sociedad de Titularización, en el que básicamente nos dice, ¿no? Hay una empresa, en el paso 1, que está compuesta de activos, agarra sus activos, cuentas por cobrar o la cartera de esa empresa, y la cede a un patrimonio autónomo, que es una figura legal, son solo documentos, que está administrada por una sociedad de titularización. Entonces, ese patrimonio autónomo emite valores, ¿no? Los vende a los inversionistas y el dinero que ingresa al patrimonio autónomo se entrega hacia la empresa, ¿no? Entonces, no se olviden que la titularización es un mecanismo a través del cual una empresa cede un activo, ¿no?, de ingresos futuros para convertir esos ingresos futuros en liquidez hoy. Hemos hablado del concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces, yo cuentas por cobrar que voy a cobrar en 5, 10, 15 años. Yo no necesito el dinero en ese tiempo, lo necesito hoy día. Entonces, yo puedo, a través de un proceso de titularización, ceder esas cuentas, volver liquidez y agarrar esa liquidez y hacer proyectos, hacer desarrollo, mejorar mis capacidades técnicas, mejorar y
posicionarme mejor en mi industria, ¿no? Entonces puedo, a través de este proceso de titularización, acceder también a financiamiento. Todo esto obviamente tiene costos y requisitos. Aquí les presento un pequeño análisis que se ha hecho sobre el tema de los costos. Imagínense ustedes que hay una empresa que quiere financiarse a 5 años, ¿ya? Si esa empresa decidiera financiarse $1 millón al 3%, digamos, de tasa de interés, todo lo que implica pagarle a la bolsa, pagarle a la ASFI, pagarle a la calificadora de riesgo, pagar a la empresa de auditoría, pagar las comisiones que me va a cobrar la agencia de bolsa por la colocación, le sumarían a esta tasa de financiamiento en promedio un 1.52%. ¿Qué significa esto? Que la empresa termina financiándose a 5 años, $1 millón al 4,52, ¿no? Obviamente, si esa empresa, en vez de financiarse 1 millón, después de hacer el estudio de factibilidad, podría acceder a un financiamiento de 5 millones, ¿no? Esta empresa se estaría financiando a 5 años, 5 millones, en vez de al 4,52, al 3,66. ¿Qué significa esto? No significa que mientras más me financie es más barato, no, sino que mientras más financiamiento yo obtenga, se va a volver ese financiamiento más eficiente, ¿no? Mis costos van a ser eficientes. Pero las empresas tienen que cumplir estos requisitos, y una vez más, hoy día, les digo, lo comentábamos, ¿no es cierto? Hay una lista gigante de requisitos, si no me equivoco, se los he compartido en los documentos, si no me disculpo, y están en la página de la bolsa. Desde la A hasta la Z son los requisitos que tiene que presentar una empresa. Pero ¿en qué se resumen esos requisitos? En 4 cosas. Primero, formalidad. Las empresas tienen que ser formales para participar en este mercado, ¿no? Uno de los comentarios que hacían en el foro decían, sí, las empresas, la mayoría de nuestras empresas son informales. ¿Pero por qué? ¿No? Habría que analizar por qué. ¿Será un tema los impuestos? Podría ser, por un lado. ¿Serían tal vez las políticas del gobierno anterior? No, habría que encontrar un por qué. ¿Por qué las empresas son informales? ¿Cuáles empresas son informales? ¿No es cierto? ¿De qué sectores? ¿De qué rubros realmente son informales? Y que tal vez ahí podríamos tomar acciones de mejorar eso, ¿no es cierto?, con las empresas y volverlas, más bien decirles, mira, si tú eres formal, ¿no?, en tu rubro, en tu industria, tienes más beneficios. Puedes ir a la banca y te van a prestar dinero, puedes ir al mercado de valores y te vas a financiar, puedes ir a un FIC y te vas a financiar también ahí. Si tu necesidad es financiamiento, ¿no?, y tienes que ser formal. Hoy día en el webinar decían, pero las microempresas son los generadores de empleo, ¿no? Pero si son generadores de empleo, ¿qué tipo de empleo, no es cierto? Tiene que ser pues un empleo igual, formal. De nada sirve ir a trabajar en una entidad que no te va a pagar beneficios, que no te está pagando beneficios en este momento, que no tenga seguro, ¿no? Que son cosas que una empresa tiene que darlas per se, ¿no? No es porque se exija o porque las normas o las leyes lo exigen, sino es porque una empresa debería funcionar con esa mentalidad. Porque si no, no es una empresa, es un negocio, ¿no? Hay que entenderlo desde ese concepto, es diferente. Es diferente hacer un negocio que puede funcionar hoy día, ¿no? Daban el ejemplo de que empresas del sector textil que hacían polleras para los bailes de nuestro país, o digamos de aquí de La Paz para el Gran Poder, en vez de ser polleras, ahora están haciendo barbijos. Entonces, esa no es una empresa, esa no es una industria. Estaríamos hablando de un negocio, ¿no? En el cual yo puedo migrar en cualquier momento porque no me estoy especializando en nada, no estoy generando empleo de calidad, ¿no es cierto? Estoy solamente utilizando mano de obra barata. Entonces, hay que marcar esas diferencias, ¿no? Entonces, las empresas que realmente quieren ser empresas, tienen que ser empresas formales. Las empresas tienen que generar información financiera, ya hemos hablado de esto, necesitamos acceso a información.
¿no? No solo necesito datos contables, necesito información financiera que me permita tomar decisiones. Las empresas tienen que transparentarse, tienen que poder comunicarnos todos aquellos hechos relevantes que puedan afectarle de forma positiva o negativa. Es importante que lo sepamos. Eh, Aquí hay que sacar también ese paradigma a las empresas de que no le estoy pidiendo la fórmula secreta para hacer el chiqui drink que hace Delicia. No, yo no le estoy pidiendo que me dé esa receta. Yo le estoy pidiendo a la empresa que me cuente quién es el gerente general, quién es el gerente financiero, qué decisiones ha tomado su junta de accionistas, si han sacado, además del financiamiento bursátil, están sacando financiamiento bancario, si están haciendo inversiones en otra empresa, con qué empresas están trabajando, quiénes son sus principales proveedores. Esa información necesitamos saber porque nos interesa saber esa información. Hoy día tendrán que además presentar información si están cumpliendo los objetivos sociales y ambientales, ¿no? Por ahí yo soy un inversionista que me interesa eso, hay información que tienen que presentarme. Entonces, eso es transparencia. Hablábamos con Vago hoy día, con el laboratorio Vago, eh, y ellos están siendo líderes, digamos, en esto de presentar información sobre temas medioambientales y sobre lo que es finanzas sostenibles. Y ustedes pueden entrar a su página y ver sus informes, ¿no? No tienen en este momento ninguna obligación conmigo, digamos, de manera personal, ni con mi empresa tampoco, pero yo puedo entrar a esa página y encontrar información. Eso es transparencia, ¿no? Eso es transparentar realmente la información. Y finalmente cumplir con lo que es temas de gobierno corporativo, ¿no? Llegar a desarrollar un buen gobierno corporativo en las empresas. Créanme que empresas con alto potencial, muy grandes, que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer en algún momento, han desaparecido solamente porque no han podido tener un buen gobierno corporativo. Empresas que han empezado como empresas familiares, que es lo natural en nuestro país, no han podido hacer un plan de sucesión, por ejemplo. Y al no poder hacer un plan de sucesión, entran en disputa los hijos, los otros hijos, las esposas y todo lo demás, han desaparecido las empresas, ¿no? Han tenido que perderse, se ha perdido know-how, se ha perdido mercado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? Que hemos empezado nosotros a consumir productos de otros países. Hoy en día nos están pidiendo y nos están diciendo, por favor, compra lo que dice hecho en Bolivia, ¿no es cierto? Sí, está bien, lo vamos a comprar, vamos a apoyar a esas empresas, pero que no sea, ojalá que no sea solamente por hoy día o por mañana o por el siguiente año, sino queremos ver a estas empresas crecer y que realmente sean empresas que generen valor para nuestra sociedad, que nos vendan buenos productos y que nosotros podamos tener acceso a información, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente necesitaríamos y de esa forma es de que debería desarrollarse nuestro mercado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algún Sí, comentario. una consulta, Celso. Sí. Más que consulta, es una curiosidad que tengo. Hay empresas que, de ser sociedades de responsabilidad limitada, cambian a sociedades anónimas. Y me llama la atención si es que yo, bueno, creía, digamos, que eso era por el hecho de poder participar en el mercado de valores y a través de la Bolsa Boliviana de Valores para la emisión de acciones. Pero ya tomando conocimiento de que el mercado accionario no está todavía implantado en nuestro país, ¿cuál sería el objetivo de hacer ese cambio de tipo de sociedad? Básicamente, el principal objetivo es tener acceso a mayores alternativas, a más oportunidades, no solo de financiamiento, ¿no? No solo de financiamiento. A ver si puedo regresar, aunque es bastante lo que ya hemos visto. Voy a tratar de hacer esto mejor. Aquí está. ¿Recuerdan que vimos esto? ¿No? De cómo puede financiarse mi empresa.
¿no? Fíjense, si yo quisiera, hablando solamente de aspectos de financiamiento, ¿no? Hablando solamente de aspectos de financiamiento. Si yo soy una SRL, solamente puedo financiarme a través de la deuda. Pero si yo soy una SA, soy una sociedad anónima, yo puedo financiarme adicionalmente a través de la emisión de acciones, ¿no? Entonces ya es una diferencia ahí, ¿no? Yo puedo tener, ya estoy teniendo una alternativa más de financiamiento. Después, si hablamos a nivel de gobierno corporativo, si soy una sociedad anónima, ya el Código de Comercio me está obligando, por ejemplo, a tener una junta ordinaria anualmente. Entonces, ese ya es un principio de gobierno corporativo que yo tengo que seguir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que mis inversionistas, al ver que yo cumplo con esos principios de gobierno corporativo, entonces también ya voy mejorando mi imagen empresarial ante mis inversionistas actuales y los potenciales, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y eh, yo he visto en algún caso algunas invitaciones, algunas licitaciones, ¿no? En el que se prefiere contratar sociedades anónimas que otro tipo de sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo contrato para una determinada obra a una empresa unipersonal, ¿no? De una persona ahí, y le pasa algo a esa persona, o sea, como que la empresa también va a sufrir, va a ser sería un lío para mí hacer un negocio con una empresa unipersonal. En cambio, si lo hago con una sociedad anónima, esa sociedad anónima tiene un directorio, esa sociedad anónima tiene una estructura organizacional, ¿no? Entonces, y además el mismo Código de Comercio establece que las sociedades anónimas tienen ya determinadas obligaciones y hasta qué nivel llega su responsabilidad. Entonces, es un beneficio que la empresa sea una SA versus otro tipo de sociedad. Si en este momento tú quisieras hacer un negocio, ¿no? O contratar un proveedor, yo creería que es mejor que tú contrates a una empresa que está formalmente constituida como sociedad anónima, a que contrates a una empresa que es simplemente unipersonal, ¿no? Porque te puedes enfrentar a estos problemas en el corto, en el mediano o en el largo plazo. No sabes qué podría pasar con una empresa unipersonal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y a nivel internacional, eh, ustedes, por ejemplo, pueden pensar en una empresa en este momento como Zoom o como Facebook, ¿no es cierto? Que son sociedades anónimas. Y son sociedades anónimas porque justamente los que están dirigiendo la empresa no conocen a sus accionistas. Yo podría tener en este momento una acción de Facebook, soy, ¿no? Accionista de Facebook, pero imagínense, llegar hasta el gerente o hasta el CEO de Facebook debe ser más difícil, ¿no es cierto? Debe ser lo más difícil que uno quiere hacer. Entonces, es una sociedad, por eso es anónima, ¿no? Por eso debería ser así, anónima. La idea debería ser que cualquier persona o empresa pudiera ser accionista, ¿no? de otra empresa a través de las acciones, ¿no? Y por eso se constituiría una sociedad anónima. Por supuesto, hay también hay formas en las que los accionistas minoritarios eh, pueden garantizar de que no los van a excluir de las decisiones, ¿no es cierto? Ya hay normas que establecen eso de precautelar las acciones de los accionistas minoritarios. Eh, Sin embargo, ¿no? Como sociedad, como tipo societario, de lo que se beneficia a una empresa es de tener acceso a más cosas, a más condiciones, a mejores oportunidades de negociación. No es lo mismo, digamos, que una empresa unipersonal venga a negociar conmigo, ¿no? Que venga a negociar una sociedad anónima, ¿no? Tiene otros factores, tiene otras metas, tiene otra forma de dirección. Entonces, tiene sus ventajas ser una sociedad anónima, ¿no? Y finalmente, yo de una empresa unipersonal
si yo fuese dueño de una empresa unipersonal, va a ser un poco difícil, digamos, de que me deshaga de esa empresa, pero si yo soy accionista de una empresa, tengo acciones, en cualquier momento las puedo vender, ¿no? O como ha hecho, les doy el ejemplo, digamos, de Sobose, el señor Doria Medina ha llegado al cansancio, me imagino, con el tema de la propiedad de Sobose. Lo que ha hecho es, ha inscrito a Sobose en la bolsa y lo ha vendido. Y listo, lo vendió. Vendió su empresa, ¿no? Vendió sus acciones o su participación, si ustedes lo quieren así, la ha vendido y además que no ha pagado impuestos, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado las noticias y decían que no ha pagado ni impuestos y demás, pero es que era porque la ley del mercado de valores lo permite, y permitía que se haga ese tipo de transacción. Y podía comprarse, cualquier persona podía comprarse esa empresa, ¿no? Si es que hubiese tenido el dinero en ese momento. Entonces, ese también es un beneficio en el tema de salida de una empresa, de una sociedad anónima, versus una SRL o versus una empresa unipersonal. Gracias, Celso. Bien, quiero terminar. Voy a demorar un poquito más la clase, como les decía, pero me ha parecido importante e interesante poder eh, incluir este tema un poquito de la transformación digital, algunas cositas que quisiera mencionarles de qué es lo que se está viviendo y qué es lo que se espera, porque es importante que podamos conocer esto y que ustedes vean cómo está el mercado de valores respecto también a lo que es la transformación digital, ¿no? Más allá de la industria financiera, en específico el mercado de valores. Quiero que veamos estos 4 puntos adicionales en lo que es transformación digital, la transformación digital en los servicios financieros, en los mercados de valores y para terminar vamos a hacer un par de reflexiones solamente. Algunos datos, se suponía que el 25% de la economía mundial iba a ser digital ya para este año. Yo creo que con esta pandemia ha superado ese porcentaje que se tenía proyectado. También se creía que el 80% de los datos del planeta ya no iban a estar, no están en Internet, sino está en el back office de las empresas. Este año yo creo que se ha consolidado eso también, ¿no? Seguramente si ustedes buscan en el back office de sus empresas, hay un montón de información ya ahí. Se creía que el mercado de transformación digital iba a alcanzar a los 370.000 millones en 2020. Una vez más, yo creo que esto ha sido muchísimo más, ¿no? Más del 20%. El 40% de crecimiento de la industria del marketing digital, ¿no? Iba a haber un crecimiento hasta el 40%, comparado con un 5 y 6% que veníamos arrastrando en las anteriores gestiones. Hoy día, en este periodo, en estos 8 meses que ya estamos, bueno, 6, 8 meses que estamos en esto con la pandemia, ustedes han debido ser bombardeados con tema de marketing digital de miles y miles de compañías, ¿no? Y hemos podido ver que Apple y Amazon han pasado el umbral de $1 trillón, ¿no? No sabría ni cómo escribir $1 trillón, ¿no? En el tema de capitalización bursátil. Eso es lo que valen hoy día esas empresas, ¿no? Más de $1 trillón. Seguramente ahí se sumará Zoom, se sumará Facebook, se sumará WhatsApp, ¿no es cierto? Que si bien son de la misma compañía, Instagram también, en esta pandemia seguramente han superado esta valoración de capitalización bursátil. ¿Qué es la transformación digital? ¿No? Es la aplicación de la tecnología digital, también la transformación de la forma de pensar, ¿no? Y es la incorporación de nuevos modelos de negocio y de operación para mejorar el trabajo. El año pasado, yo creo que el COVID ha sido un disparador de lo que es la transformación digital, obviamente, porque el año pasado, nosotros cuando hubieron los problemas de octubre, nadie quería ir a las oficinas, obviamente, ¿no? En la bolsa, nadie quería ir a las oficinas por el riesgo que existía. Pero
recuerdo en ese momento el gerente nos dijo, lamentablemente no tenemos establecido un trabajo desde casa, un home office, no existe eso, no existía. El año pasado, en octubre le estoy hablando. Y este año, en marzo, retornando de un viaje que hicimos a Santa Cruz, el 9 de marzo, sí, llegamos de Santa Cruz y yo estoy, por ejemplo, trabajando desde mi casa desde esa fecha, ¿no? Ya desde aquí, desde mi casa, estoy trabajando en la bolsa desde el 9 de marzo. Entonces, lo que no había en octubre se ha aplicado desde el 9 de marzo. Imagínense, en 5 meses la bolsa ha implementado el trabajo desde casa por una necesidad, ¿no es cierto? Y esto ya venía ocurriendo en otros países. Entonces, le estamos aplicando tecnología a nuestro negocio y desde la casa estamos también ya pensando en nuevos modelos de negocios en los que tiene que incurrir la bolsa y seguramente ustedes en sus empresas están haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar mayor competitividad, tenemos que generar mayor valor para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para la propia empresa y obviamente para nosotros mismos como personas, ¿no es cierto? La transformación digital involucra una transformación cultural, brindar mayor experiencia al cliente, innovación, aplicación de nuevas tecnologías, mejores modelos de negocio, aprovechar los datos y generar valor para los clientes, ¿no? Eso es a lo que nos está llevando la transformación digital. Hay 5 dominios claves en lo que es la transformación digital, ¿no? Uno son los clientes, la otra son la competencia, los datos, hacer innovación y crear valor, ¿no? O sea, esos son los 5 dominios que llevan consigo la transformación digital. Y uno de los claves está en los datos, ¿no? En el manejo de la data de las empresas. Como un nuevo paradigma, aquí ustedes pueden ver una comparación de lo que era la era analógica versus lo que se está haciendo en la era digital, ¿no? En la era analógica las decisiones, por ejemplo, estaban basadas en la intuición. Hoy día las decisiones están basadas en pruebas y en validación. Probar y validar, ¿no es cierto? Todo están haciendo a través de eso. Se hacía un testeo de las ideas, que era caro, lento y un poco difícil. Hoy en día el testeo de las ideas se hace mucho más barato, de forma más rápida y de forma más fácil, ¿no? Muy pocas veces se hacían experimentos, ¿no? Y se hacían por expertos. En cambio, ahora todos los días estamos haciendo experimentos, todos los días, y tenemos que seguir haciendo experimentos. El desafío de la innovación era encontrar la solución correcta, ¿no? En la era analógica. Hoy día, más bien, la innovación es resolver el problema correcto, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo hacer. Se evitaba el fracaso. La bolsa es un claro ejemplo de eso. En todo lo que se ha desarrollado hasta antes de esta nueva generación, no había tolerancia al fracaso, no había tolerancia al error. En cambio ahora ya se está introduciendo ese concepto dentro de la bolsa y dentro del mercado de valores también, porque si no nos equivocamos no vamos a aprender, ¿no? No vamos a aprender. Y ese aprendizaje tiene que ser barato y tiene que ser rápido. Entonces, todas las empresas están haciendo eso, todas las industrias, y el mercado de valores no podía quedarse atrás. Y obviamente había un foco en lo que era el producto terminado, en cambio, hoy día estamos trabajando, el foco está en desarrollar productos mínimos viables y a través de un proceso de iteración ir mejorando esos productos. Nuevas tecnologías han aparecido, el Big Data, la inteligencia artificial, que también está apareciendo, el blockchain, la realidad aumentada, las redes sociales que se han convertido en algo en lo que básicamente por lo menos las nuevas generaciones ya no pueden vivir sin las redes sociales, ¿no es cierto? Aunque a tono de memes sacan, ¿no es cierto?, esas comparaciones de cómo se jugaba antes en las plazas y cómo se juega ahora, pero eso es ya una realidad y eso es lo que estamos viviendo.
Todas las empresas están teniendo hay un plan de transformación digital multihorizonte, ¿no? Donde obviamente primero se analizaba el modelo de negocio actual, ¿no? Para moverse a modelos de negocio adyacentes, como Bolsa, por ejemplo, nosotros también nos estamos moviendo a modelos de negocio adyacentes o paralelos, y en algún momento esperamos encontrar un nuevo modelo de negocio y podernos redefinir, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que pasar con sus empresas, lo mismo seguramente se está pensando. Obviamente, eh, si alguno de ustedes trabaja en empresas del Estado, creo que hay un compañero que trabaja en el tema del gobierno municipal, ¿no es cierto? Sí, digamos, es un poco complejo ahí, pero aún así se están dando pasos. Si no me equivoco, la alcaldía, por ejemplo, ya ha implementado tecnología, ¿no es cierto? Hay una nueva página ahora en la que pueden hacerse ya algunos trámites. Entonces, quieras o no, la tecnología ya está presente y todas las industrias ya están tomando a la tecnología como parte de su modelo de negocio, ¿no? No lo van a dejar, no van a dejar pasar las oportunidades que está presentando la tecnología. Es un camino que pasa de la digitalización y la robotización. La idea de la tecnología es poder conectar y capturar, ¿no? Nos está conectando con el mundo, la tecnología. Eh, pero tenemos que, una vez conectados, tenemos que poder hacer un análisis, tenemos que aprender a hacer análisis ahora de la información. ¿Para qué? Para que podamos automatizar. Esto ya se está viviendo también, ¿no? Ya hay muchas cosas que están automatizadas. En los servicios financieros, por ejemplo, ¿no? En los servicios financieros, fíjense ustedes en el cuadro del lado izquierdo, cómo hay empresas de la industria financiera que están en un perfil observador todavía, algunos ya han iniciado su transformación digital, algunos ya están en un nivel más avanzado, y hay un porcentaje ya de empresas que son 100% digital, ¿no? Ya son 100% digitales. A nivel Bolivia, hay un estudio que ha hecho el Digital Bank, donde dice el 37% todavía de los bancos sigue siendo observador, que yo creo que también ha cambiado esto radicalmente, esta gestión. El 44% de los bancos ya este año tenían iniciado un plan de transformación digital y el 19% ya tenía un buen avance, ¿no? BNB, Banco de Crédito, ya tenían un buen avance en lo que era su transformación digital. Claro, con algunas críticas, obviamente, ¿no? Una de las principales críticas era, claro, en tu front office, en tu página web, eres bien digital, bien bonito, pero en tu back office, yo igual tengo que ir a presentarte el documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Un montón de papeles. Entonces, tenía sus críticas, pero yo creo que este año han superado y han debido mejorar un montón en el tema de la transformación los bancos. He visto que muchos bancos ya han implementado observatorios de transformación digital, ¿no? La bolsa también tiene actualmente un observatorio de transformación digital. Entonces ya estamos encaminados, ¿no? Ya es una realidad, como dice ahí este concepto. En América Latina, la transformación digital radica, nos dicen, en una transformación cultural, ¿no? El 60% de las empresas estaba invirtiendo para estar preparados en sus clientes digitales, y eso es lo que deberíamos estar haciendo, y eso es lo que la mayoría de las instituciones están haciendo. Ya los clientes son digitales. Nosotros mismos que estamos en este curso, seguramente somos clientes digitales. Seguramente ustedes ya han hecho pedidos por sus celulares, ya están pagando por internet, entonces ya somos clientes digitales, ¿no? El 50% de los servicios financieros considera que la regulación dificulta un poco la adopción de los servicios digitales, y es así, ¿no? Por lo menos nuestro regulador está un poquito aplazado en ese aspecto. El 90% de las empresas está viendo a las fintech como aliados o socios, no como enemigos, como se pensaría, sino más bien como aliados. Y el 70% considera que las entidades financieras con mejores capacidades digitales son la principal amenaza, ¿no?
Seguramente, si yo soy un banco PRODEM en este momento y veo al banco de crédito que tiene casi todo digitalizado, ya me está ofreciendo casi todos sus productos de manera digitalizada, y yo soy el PRODEM, muchas, ¿no? Entonces, ese es mi enemigo en este momento, ¿no es cierto? Esa es mi amenaza, porque un día me va a hacer desaparecer ese banco de crédito a mí. Entonces, yo tengo que adoptar tecnología también, porque si no, voy a desaparecer. Algunas tendencias en la industria financiera, ¿no? No voy a leer todas, voy a leer algunas que me parecen las más importantes. Hay un cambio de paradigma, completamente, hay un cambio de paradigma. em, y obviamente, pero la innovación requiere que las empresas comiencen a asignar lo que es capital, ¿no? Y es un capital no convencional. Entonces, si hay empresas que están queriendo aparecer, nuevos modelos de negocio, nuevos innovadores, nuevos emprendedores, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar financiamiento, ¿no? Van a necesitar financiamiento. El, el, el 49%, ustedes pueden ver aquí, de los bancos globales ya tenían una estrategia digital en desarrollo, ¿no? O sea, ya estaban desarrollando su estrategia digital. Y en Bolivia, varios bancos y otras entidades financieras estaban también trabajando en su roadmap digital. Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa que no tiene un roadmap digital, créanme que tal vez la tendencia es a que esa empresa fracase, ¿no? Porque las empresas sí o sí, hoy día deberían estar viendo también, teniendo un roadmap digital, haciendo transformación digital. Como consumidores, ¿no es cierto? Los consumidores actuales buscamos inmediatez, por lo menos yo me considero un usuario de la tecnología y lo que busco es inmediatez, quiero respuesta inmediata, ¿no? Em, Cuando hago una consulta a una página o algún servicio que yo quiero tomar, si no tengo respuesta, ya he cambiado de proveedor porque no es el único, hay varios, ¿cierto? Y si he preguntado en uno y no me ha respondido, ya he hecho la pregunta a otro o ya he contratado inclusive el servicio con otro cuando el otro recién me ha respondido porque no tiene una buena respuesta. Entonces, somos así, nos estamos volviendo así. Queremos respuestas rápidas y las empresas tienen que poder dar esas respuestas rápidas. Necesitamos también desarrollar nuevos talentos con nuevas capacidades. Cada vez más me sorprende a mí más a la bolsa han entrado a trabajar personas jóvenes, ¿no? Recién profesionales nuevos, pero que ya tienen otras capacidades. Nosotros todavía, bueno, por lo menos en mi caso, y yo siempre digo, vengo de la escuela antigua todavía en el tema de formación, ¿no es cierto? Pero hoy en día ya la formación de los chicos es diferente y tenemos que estar eh, y tenemos que lograr una sinergia entre ambas fuerzas laborales, porque no porque yo sea de la escuela antigua, le voy a decir a un chico que lo que está pensando no funciona, ni que él me diga que lo que yo estoy pensando no funciona, ¿no es cierto? No, las empresas hoy día tienen que empezar a hacer sinergias en el talento, ¿no? Y eso es lo que se está buscando y eso es lo que se debe potenciar en todas las empresas también. La ciberseguridad es un desafío permanente. Seguramente sus empresas están trabajando muchísimo en temas de la ciberseguridad. Recién nomás en mi cuenta de Facebook a mí me han hecho phishing, ¿no? He recibido, bueno, aparentemente yo había mandado varios mensajes desde mi cuenta de Facebook, sin embargo no los había hecho yo. He recibido correos y mensajes de mis amigos, de mis contactos, pues me han hecho phishing. Recién el día lunes en esta semana, imagínense, ¿no? Y ustedes en sus cuentas tal vez les está pasando lo mismo, ¿no? La empresa Facebook ha hecho actualizaciones de su página y al hacer esas actualizaciones seguramente ha dejado algunos cabos ahí sin atar y los hackers han aprovechado inmediatamente para hacer phishing en las cuentas, ¿no? Entonces, imagínense, hay que estar constantemente con los temas de ciberseguridad. Si ustedes tienen familia, hijos que están pasando clases virtuales ahora, o ustedes mismos seguramente también están aplicando conceptos de seguridad de la información y de ciberseguridad, ¿no es cierto?
Y finalmente la regulación debería acompañar el desarrollo de todos estos servicios, ¿no? Una vez más, aquí en nuestro país está un poquito retrasado eso. Los servicios financieros exponenciales que se están desarrollando, ya todo se está centrando en el cliente, no en el producto. Queremos servicios que sean continuos y sin interrupciones. Si en este momento se cayera el internet, listo. Yo tengo Tigo, por ejemplo. Tal vez algunos tienen Entel, pero cada uno, desde su punto de vista, haría bolsa a esos servicios, ¿no es cierto? Entraríamos a nuestra cuenta de Facebook, o en Instagram, o en las que tengamos, o en las líneas, o a través de correos, y diríamos, el servicio de Entel es malo, el servicio de Tigo es malo, ¿no? Se corta cada vez, por mi zona no llega. Entonces, tiene que ser continuo y sin interrupciones. Y si los servicios de comunicación están así, el resto de los servicios también están así. Tienen que ser intensivos en datos, necesitamos harta data hoy en día. Queremos servicios personalizados. Créanme, he tenido la oportunidad de viajar a Colombia yo, y recuerdo que en el aeropuerto me registré a una página de Juan Valdés, de ese café, y a lo que íbamos caminando, bueno, en el taxi hacia la Bolsa de Valores de Colombia, me empezaban a llegar anuncios personalizados del Café Juan Valdés, de dónde podía yo ir a tomar café, y según mi elección que había hecho en el café del aeropuerto, cuáles elecciones tenían para mí. Entonces, hoy en día ya estamos viviendo eso, ¿no? Aquí en nuestro país todavía no he tenido una experiencia similar, pero allá en Colombia, por ejemplo, me ha sorprendido. Todo virtual, todo es virtual, realmente todo es virtual. Y queremos que hayan cambios, ¿no es cierto? Nosotros ahora somos exigentes con las empresas de que sean permanentemente estén innovando, cambiando. A nivel empresas, tenemos que aprender a hacer trabajos colaborativos. En mi caso es muy común, digamos que durante el día estamos trabajando entre 10 o 20 personas redactando un documento, ¿no? Y estamos trabajando ahí mismo. Eso ya es parte del trabajo colaborativo. La agenda que tenemos de reuniones, de seguimientos, todo el trabajo que se hace a distancia, ya es trabajo colaborativo. Y hay algunas cosas que realmente nosotros no podemos hacer, o hay algunas cosas que seguramente dentro de sus empresas no se pueden hacer. Entonces, esos servicios hay que externalizarlos hacia las fintech, ¿no es cierto? Por ejemplo, poner medios de pago. Tal vez, o sea, la bolsa no es experta en medios de pago, entonces vamos a contratar a una empresa seguramente que nos pueda implementar servicios de pago virtuales, ¿no? Y seguramente sus empresas van a hacer lo mismo. Entonces el modelo de la banca ha cambiado y es como ustedes ven en esta imagen, ¿no? De lo que era una banca tradicional, donde estaba el banco, estaba el call center, el servicio online, los móviles y el correo electrónico. Hoy en día no, hoy en día el banco está en el celular, ¿no? Ahí tiene que estar el banco. Yo tengo el celular, en el celular tengo yo mi banco, ¿no es cierto? Ahí están mis cuentas, ahí están mis transferencias, yo todo lo que hago y todo lo que he hecho durante este tiempo de cuarentena, lo he hecho a través del celular. Seguramente la mayoría de ustedes ha hecho lo mismo. Entonces, ya lo estamos viviendo, ya no es el futuro, sino es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y aquí lo más importante es los datos, ¿no? No se olviden, ustedes en su empresa tienen datos, tienen un montón de datos acumulados. Hay que proteger esos datos en primer lugar y hay que saber qué hacer con esos datos, ¿no? Desde la parte de la bolsa, ustedes pueden ver y acceder a información que nosotros vamos brindando. Imagínense 31 años acumulados de información en negociación, entonces tenemos hartísima cantidad de datos ahí y ahora estamos pensando en qué más hacer con esa información, cómo venderla, dónde ponerla, cómo mostrarla, más arriba, más abajo, ¿no es cierto? Cómo agregarle valor a esa información a través de documentos de análisis y demás, porque, claro, un dato solito no me va a decir nada, pero con análisis seguramente esa información va a valer muchísimo más, ¿no? Dentro de lo que es el panorama competitivo de los servicios financieros, hay una gran preocupación. Algunos de ustedes seguramente tienen Tigo Money. Entonces la industria financiera se está preocupando porque industrias de tecnología están haciendo ahora intermediación
de servicios financieros, ¿no es cierto? Tigo es una empresa de tecnología, pero ustedes pueden hacer pagos a través de su Tigo Money, ¿no es cierto? Y ahora pueden hacer transferencias a otros bancos a través de Tigo Money. Entonces, hay una gran preocupación y ya en otros países, ya esto ya está mucho más avanzado, todas las compañías de servicios telefónicos ya brindan el servicio de intermediación financiera. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que podría pasar? Que en el corto o en el mediano plazo, los bancos, si no se modernizan, pues puedan desaparecer, ¿no? Podría ocurrir eso. Eh, por ejemplo, Amazon es un ejemplo ahí. Yo puedo encontrar en Amazon todo absolutamente, ¿no? Puedo encontrar desde servicios de comprar cosas que eran, digamos, sus servicios iniciales, ¿no? Que vendían, podíamos encontrar oferta de productos. Hoy día tienen hasta servicios de streaming, tienen servicios para créditos, ¿no? Yo puedo pagar a través de Amazon, a través del Amazon Pay, puedo, puedo tener de todo a través de solamente una empresa, ¿no? Una empresa que es Amazon. Tiendas ya tiene Amazon también. O sea, es increíble el movimiento que puede generar una empresa solamente aplicando tecnología, ¿no? O sea, solamente aplicando tecnología. Y fíjense cómo está el ecosistema en el caso de lo que es la banca digital, ¿no? O sea, un montón de alternativas de fintech que están metidas en el ecosistema de lo que es la intermediación financiera. Entonces, los bancos tienen que ponerle mucho ojo a esto, porque ya es una realidad, ya está pasando, ya les están quitando mercado, ya les están quitando negocio. ¿Qué está pasando en el mercado de valores? Obviamente es un mercado un poquito más pesado, sin embargo, ya no es una opción la innovación, sino es una realidad. Entonces, el mercado de valores tiene que innovar, ¿no? A través de plataformas colaborativas para identificar nuevos servicios, ¿no? Necesitamos ver tecnologías digitales, necesitamos abrirnos a la innovación, necesitamos tener acercamiento con las fintech, con los regtech, con las supertechs, ¿no es cierto? Tenemos que tener un acercamiento y tenemos que desarrollar también un ecosistema digital ahora en lo que es el mercado de valores. ¿Cuáles son los desafíos? Tenemos que reducir costos, mejorar la eficiencia operativa. Decíamos, una empresa se financia, digamos, en 3, 6, 9 meses. No, hoy día no, las empresas tienen que financiarse mucho más rápido. Tienen que acceder al financiamiento del mercado de valores de manera mucho más rápida. Tenemos que generar nuevas experiencias para los usuarios, ¿no? Para nuestros clientes digitales, para los millennials, para los nativos digitales que se les considera. Tenemos que mejorar el rol de los asesores de inversión, ¿no? Ya ese análisis que era un poco lento, hoy día tiene que ser mucho más rápido. Tenemos que desarrollar la banca de inversión digital también. Tenemos que hacer inversión en talento. Como les digo, hay observatorios ahora que están trabajando en desarrollar talento, donde la gente está aprendiendo a las nuevas tecnologías para después poderlas aplicar. Y la regulación también en el mercado de valores es súper importante que se pueda desarrollar. Así está el ecosistema, ¿no? De lo que es el mercado de capitales. Imagínense, hay un montón de tecnología también relacionada a los mercados de valores. Obviamente todavía no en nuestro país, pero ya existe en otros países. Entonces nosotros tenemos que dar el salto cuantitativo y de una vez meternos al mercado de valores digital, ¿no? Ya las tendencias en América Latina, ¿no? Nos están hablando de lo que son apps del mercado de valores, que ayuda a la transparencia con los inversionistas, mejora la interacción con los agentes del mercado y mejora la información a los participantes del mercado. Necesitamos llegar a ese nivel ahora, porque todos queremos tener la información, una vez más, de manera inmediata. Necesitamos desarrollar procesos automáticos a través de los robots, ¿no? En otros mercados hay algoritmos de negociación que se cargan en una computadora y es la computadora la que se encarga de hacer las negociaciones. Eso permite hacer nuestro sistema smart, así es que ya se van a desarrollar seguramente.
y necesitamos hacer un data analytics, ¿no? Mejorar el análisis de los datos que tenemos actualmente en el mercado de valores. Ya estamos hablando de que en mercados como en Chile se están haciendo operaciones a través de blockchain, ¿no? Ya estamos hablando de que se han integrado las fintech al mercado de valores y ya estamos hablando de que se han mejorado todo lo que son los depósitos centrales de valores, todo esto a través de la tecnología. Entonces, no queda más que ir hacia el lado de la tecnología, empezar a innovar en la tecnología para que nuestro mercado de valores no desaparezca. ¿Por qué no desaparezca? Porque, así como les decía, las empresas de tecnología están haciendo intermediación financiera a través del blockchain, por ejemplo, se están haciendo operaciones sin la necesidad de que haya una bolsa de valores, sin la necesidad de que haya una agencia de bolsa, ¿no? Entonces ya se están haciendo ese tipo de operaciones. Y si nosotros nos quedamos atrás, por ejemplo, esto de blockchain lo lidera la Bolsa de Valores de Santiago. Entonces, en Bolivia, nosotros queremos, bueno, la Bolsa de Valores debería tomar el liderazgo también de hacer este blockchain, porque si no lo hace la Bolsa Boliviana de Valores y lo hace otra empresa, la bolsa va a tender a desaparecer. Finalmente, para terminar nuestro módulo, decirles que el presente ya es digital, ¿no es cierto? Las entidades financieras no lo saben todo, eso sí, eso hay que también tomarlo en cuenta. No pueden hacerlo todo y no pueden construirlo todo, por lo tanto, tienen que hacer alianzas, ¿no? Las entidades financieras deben cambiar para reconocer la marcha del tiempo y el impacto del cambio digital y del desafío tecnológico que vivimos actualmente. El mundo digital debe integrarse con el mundo físico y las entidades financieras y del mercado de valores tienen que ofrecer acceso instantáneo a servicios financieros en cualquier lugar y hora. Seguramente, tal vez alguno de ustedes en este momento va a hacer un pedido, digamos, para su cena y lo va a hacer a través de medios digitales, ¿no? Y va a querer pagar también a través de medios digitales. Pero bueno, el futuro siempre es incierto, pero se va a construir sobre una realidad digital, ya a partir de ahora se va a construir sobre una realidad digital que va a estar en constante cambio, ¿no es cierto? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Quiero agradecerles por haberme soportado estos 20 minutos adicionales en esta sesión de hoy, pero quería terminar todo el material que les había presentado para que podamos acabar con todo lo planificado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que alguien quisiera hacer? Doctor, buenas noches. Sí. Perdón, muy complacidos realmente con todo lo que nos ha expuesto, ¿no? Este salto tecnológico que muchos, y en nuestra coyuntura, muchas empresas de nuestra sociedad se resisten todavía. Obviamente se ha complicado por el escenario que estamos viviendo económico, ¿no? Yo conozco a muchos amigos que realmente un poco más dan prioridad, porque también corresponde generar ingreso a la parte operativa, pero la parte administrativa, donde se desarrollan estos análisis, donde se necesita contar con personal capacitado, que entienda, ¿no?, lo que implica la tecnología, es realmente necesario, ¿no? Como usted lo ha expuesto, yo realmente estoy, ¿cómo se llama? Estoy de acuerdo, ¿no? Incluso este tema de las clases virtuales, todavía muchos se resisten, dicen, no, pero siempre la presencial mejor que la virtual. Obviamente es diferente y tiene sus fortalezas cada uno, ¿no? Pero ahora es necesario entrar a este tema virtual, esta interacción que tenemos. Las reuniones ya también son así, en nuestras oficinas, incluso a nivel internacional podemos conectarnos ya, se pueden hacer operaciones, y es absolutamente necesario. Yo me alegro mucho que la parte financiera esté tratando de entrar, pero muchas de las empresas todavía les va a costar entrar, ¿no? Y eso se trata de un tema de ideología. Y también los costos, ¿no? Porque generalmente contar con personal capacitado, como lo que ustedes están haciendo a capacitar gente y como mis compañeros y yo estamos invirtiendo también en capacitarnos más, implica esa necesidad, ese deseo de búsqueda, pero lastimosamente no todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Es entendible, debe ser diferentes necesidades. Es por eso que a mí me complace mucho escuchar toda la información que usted nos da, todo lo que la bolsa está haciendo, lo que deberíamos hacer, y va a ser difícil, ¿no? Pero corresponde que continuemos de esa manera. Eso como comentario. Y yo quería preguntarle algo que también en algún otro módulo lo pregunté, y era en función a las calificadoras de riesgo que habló hace un momento atrás, ¿ya? Que si bien son una opinión independiente, la información que se les presta es trimestral. Yo trabajo en la Alcaldía de La Paz y mandamos información trimestral.
ellos hacen ese análisis financiero que ha mostrado, con indicadores más que ha mostrado. Entonces tienen acceso a la información. Y la normativa de la bolsa, que sea de las FI, instruye que tengamos que tener una calificación de riesgo. Entonces, si no van a asumir ningún tipo de responsabilidad, entonces, ¿por qué estamos obligados? ¿Por qué les damos tanta información? Si al final y al cabo, tal vez yo le pago y ellos están exponiendo un resultado que les conviene mostrarme y a mí que me conviene también tener. Entonces, ahí un poquito tengo esa duda. ¿Por qué no se les puede exigir un poco más a las empresas calificadoras de riesgo? Gracias, doctor. Sí, bueno, lo que pasa es que para las obligaciones de deuda de largo plazo es obligatorio contar con un informe de calificación de riesgo. Es un tema normativo ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a emitir pagarés, que son de corto plazo, podría no tener una calificación de riesgo. Si yo voy a emitir un pagaré de mesa de negociación también de corto plazo, podría no tener una calificación de riesgo. Si yo quiero emitir acciones, también podría no tener calificación de riesgo. Pero para las obligaciones de deuda de largo plazo, que en este caso el gobierno municipal de La Paz tiene obligaciones de deuda de largo plazo, es obligatorio. Y sí, como tú dices, es un tema normativo que obliga a que los que se han financiado a través de este tipo de instrumentos presenten trimestralmente y mantengan una calificación de riesgo durante toda la vigencia de ese valor. Si la alcaldía ha emitido valores a 10 años, durante los 10 años tiene que mantener a la calificadora de riesgo detrás de ellos para que la entidad calificadora vaya informando cuál es el riesgo al que está sometido la alcaldía. Yo te aseguro, si por ejemplo hubiesen unas elecciones municipales, con solamente el cambio, si solamente cambiara el alcalde, no cambiara el resto de los ejecutivos de la alcaldía, solamente ese cambio podría impactar en la calificación. Podría subir de calificación o podría bajar la calificación. Solamente por cambiar a una persona, ¿no? Que está ahí a la cabeza, digamos, del municipio paceño en este momento. Solo por cambiar a esa persona podría cambiarse la calificación. Y seguramente ese cambio no se va a dar, no va a cuadrar con los trimestres en los que ustedes van presentando información. Entonces, se van a ver obligados, y la calificadora se va a ver obligada de que cuando haya ese cambio, tenga que hacer una calificación, independientemente sea dentro del trimestre que corresponde, en cualquier momento tiene que hacer ese informe. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente la regulación de no solo de nuestra ASFI, ¿no? Sino de los entes reguladores a nivel internacional, su principal objetivo es proteger al inversionista, ¿ya? No al emisor. Su principal misión es proteger al inversionista, o en el caso de los bancos, proteger al ahorrista, ¿ya? Entonces, si yo voy a invertir en una empresa, te obligan a que me muestres tu calificación de riesgo porque yo tengo que tomar en cuenta, como inversionista, tengo que tomar en cuenta esa calificación. Como te digo, no me debería afectar dependiendo de mi perfil, pero tengo que tomar en cuenta esa información que me están dando, porque me puede ayudar a decidir si invierto o no en tu empresa. Y me da también una noción de cuán riesgoso es tu empresa para que yo haga una inversión. Entonces, por eso es obligatorio y como te digo una vez más, su enfoque es sobre todo a proteger al inversionista, no a la empresa que está emitiendo. Ok, doctor, es que yo le decía un poquito desde ese punto de vista, ¿no? Del inversionista. Cuando ha pasado lo de los CDOs allá en 2008, Sí, con el tema de la burbuja inmobiliaria, han sido los inversionistas los que han perdido, ¿no? O sea, porque no han podido recuperar ese dinero. Y tenían calificación, muchos de esos instrumentos tenían esa calificación de AAA, incluso que lo tenían. Entonces, sí. no funciona muy bien, ¿no? O sea, ese es mi temor, digo. No digo que acá sea igual, ¿no? Pero en un mercado tan fuerte como el de allá, entonces es eso, ¿no? Y eso también quería preguntar, no uno escucha en las películas, por ejemplo, El Lobo de Wall Street con el Jordan Belfort. Acá, por ejemplo, no hay ese tipo de riesgos de que alguno que conozca muy bien el tema en esto de las agencias de bolsa
porque uno no conoce, la verdad, ahorita realmente muchas cosas estamos enterándonos y aprendiendo, tiene miedo, la verdad es que muchos tienen miedo de invertir porque no conocen, ¿no? Entonces, y no hay ese temor de que alguno que conozca y que esté en una agencia de bolsa y se empiece a manipular, digamos, el tema de, o sea, la mala intención para manipular los recursos que podemos nosotros invertir. ¿No hay ese temor, no hay ese riesgo? Sí, siempre hay ese riesgo, existe y hay un caso claro que ustedes lo han debido ver seguramente en las noticias recientemente, que ha ocurrido con Valores Unión, donde ejecutivos que trabajaban como operadores han hecho negociación con instrumentos ¿no? que tenían ellos conocimiento y teniendo todos los permisos y las autorizaciones que tenían ellos, los operadores de bolsa, han aprovechado, digamos, ese know-how como para sacar algunos rendimientos que no correspondían, ¿no? O para hacer transacciones que no correspondían. Entonces, se ha dado, lamentablemente se ha dado, es un caso vigente, ha ocurrido no hace muchos, se ha denunciado eso. Entonces, siempre va a haber ese riesgo, siempre hay ese riesgo. Alguien que conoce más de la operativa que podría tomar alguna ventaja, ¿no? Podría ocurrir. Pero justamente, digamos, la implementación, por ejemplo, de un sistema electrónico favorece a eso, porque cuando la negociación era face to face, entonces, a través de un guiño, ¿no es cierto?, podíamos concretar operaciones, o sea, se podía dar eso. Pero ahora cuando están haciendo negociaciones versus una computadora y no saben quién está del otro lado negociando. Entonces, tienen que mejorar sus posturas en función de su experiencia. Ya no podrían negociar o pactar previamente las operaciones, que posiblemente ese puede haber sido uno de los factores a través de los que estas negociaciones que se han descubierto recién las ejecutaban, digamos, estos ejecutivos de Valores Unión, ¿no? Y una vez más, respecto al tema de las calificadoras, para terminar el comentario con esto, como te digo, es que básicamente lo que emiten las calificadoras es una opinión. Y lo primero que dice en la primera hoja de la calificación de riesgo, dice, esta opinión no se constituye ni en una, como dice la redacción, no se constituye ni en una garantía, ni en nada que pueda influir sobre la toma de decisión que haga el inversionista, ¿no? O sea, tiene un disclaimer así bien grande que se pone. Si tú revisas el prospecto de la emisión de bonos de la alcaldía, vas a ver la parte de calificación de riesgo y ahí dice que la calificación de riesgo no constituye ninguna garantía ni respaldo para esa emisión, ¿no es cierto? Es una opinión. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Una vez más les agradezco, gracias por su tiempo, gracias por haberse quedado en esta sesión hasta un poco más tarde. El examen, entiendo, va a estar, voy a entregar hoy día o mañana, hasta mañana en la mañana tengo para entregar el examen, y es un examen sencillo de preguntas de selección múltiple, que lo van a tener habilitado, si no me equivoco, hasta el día domingo, ¿no? Sigan participando las personas que gustan en el foro, también tienen tiempo para participar hasta el día domingo también, ¿no? Entonces, les agradezco, gracias por su tiempo, por su paciencia, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, seguramente en esta industria en la que estamos actualmente, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches, Celso. Buenas noches. Gracias, licenciado. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Karen, gracias. Buenas noches.